de caballo, la historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó, ¿cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz si quieren dejar al mundo como está? Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Él que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal y como está el mundo de hoy. Un saludo a todas y todos, un compromiso diario de lo que hoy es una comunicación perfecta, una comunicación que hoy busca de lo pequeño, de lo cotidiano, ir llegando a la mente, a la conciencia, y es referente informativo por la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar a todas y toda nuestra audiencia. Hoy tenemos a una diplomática, quiero saludar, pudimos conseguirla dentro de la agenda que tiene ya diputada, pero también diplomática de carrera, y Secretaría General del Partido Patria para Todos, el ámbito político. Quiero saludarla, expresarle mi afecto en público, uno como militante de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestro presidente del partido es Nicolás Maduro Moros y nuestro vicepresidente Diosdado José Cabello Rondón. En estos caminos, los partidos son la base de la democracia participativa y protagónica y constitucional. Y saludar a todos los partidos del Gran Polo Patriótico, que sé que están en reunión, están hoy todas y todos discerniendo lo que es la realidad nacional, el por qué hoy es importante ir consolidando la unión nacional, y importantísimo que hoy nos acompañara, porque usted es diplomática de carrera, y queríamos empezar con un tema, la Organización de Naciones Unidas, el cómo se potabiliza ante nuestra audiencia lo que ocurre hoy, que van cancilleres, van primeros ministros, pero también van presidentes. Y hemos visto en estos días una gran fórmula, una gran mayoría por defender este sur global que vivimos todos, como también el hegemón, que lo que busca es, como siempre, seguir implosionando lo que es nuestra tierra, nuestro pueblo. Bienvenida. Queríamos empezar con esa pregunta para... Muchísimas gracias, realmente bien contenta de estar nuevamente acá. Siempre está bienvenida aquí. Gracias, siempre somos además habitués de los programas de TV Fan. Tiene un horario bien interesante, bien enriquecedor, y creo que hay que saludar y felicitar este gran esfuerzo que ustedes hacen. Muchas gracias. Y, bueno, y además quisiera saludar a todos los camaradas de los partidos del Gran Polo Patriótico, comenzando por el secretario general del PSV, Diosdado Cabello, a su presidente Nicolás Maduro Moros. Creo que tú hacías una referencia sobre la importancia de los partidos en el tema democrático. Nosotros somos expresión, los partidos, los militantes, la dirigencia, expresión de una nueva sociedad. Y eso es un gran esfuerzo que tenemos que hacer. Y lo otro que tenemos que decir, para darle la connotación que realmente tiene el Gran Polo Patriótico como organizaciones rectoras del proceso revolucionario, y además tenemos una gran responsabilidad, sí, la unidad en la diversidad.
Fíjate tú lo que ha pasado en Bolivia, por las diferencias entre un partido tan importante como el MAS, o en Argentina, por diferencias entre el peronismo, el impacto interno que tuvieron esas decisiones, con todo el respeto, pero los partidos de izquierda tenemos relevancia para los proyectos políticos donde las democracias tienen como centro al pueblo, los respectivos pueblos. Y cuando nos equivocamos, suceden cosas como la que acaba de suceder en Bolivia y como lo que ha sucedido en Argentina, y resulta que el impacto lo van a sentir ahora los bolivianos. Esperemos que no sea tan trágico como ha pasado en Ecuador, o como sucede en Perú, como está sucediendo en Argentina. Por eso tenemos que revalorizar la unidad en la diversidad de los partidos, saber que nuestras decisiones internas impactan en lo interno, pero también impacta en el modelo multipolar que América Latina impulsó desde Bolívar, Chávez, y que ha defendido a capa y espada el presidente Nicolás Maduro Moros. Por eso la unidad en la diversidad es importantísima. La importancia del respeto recíproco de los partidos, entendiendo que trasciende sus decisiones en lo interno y en lo internacional. Todo está vinculado, compañeros, todo está vinculado. Estamos hablando de los partidos políticos, sus decisiones, cómo afectan negativo o positivamente en la vida de la gente, pero además impacta positivo o negativamente en el modelo que estamos procurando multipolar, que hace aguas, ¿no? Ahora fíjese, yo quería también ante la audiencia, dejamos una pregunta al aire. Ajá. La Organización de Naciones Unidas, Perfecto. Anualmente... Entramos en materia. Sí, porque ahí tenemos una cápsula, pero antes de poner esa cápsula quería que usted nos diera una explicación importante y de profundidad del por qué está esa convención anual, esa reunión de todos los países que están ahí suscritos, pues, de hace 79 años, porque estamos en la asamblea número Sí. 79. 80. 80. Exacto. Bueno, fíjate, una buena pregunta pedagógica, ¿no? Para todos los venezolanos y venezolanas que nos ven. Naciones Unidas, una vez que fue creada, comienza el desarrollo, en primer lugar, de las comisiones, pero el lanzamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas. Naciones Unidas está compuesta por 5 órganos fundamentales: el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y otros órganos como la Corte Internacional de Justicia, también es uno de sus órganos fundamentales, uno relativo al tema administrativo, y son los que definen la política. Ahora, la Asamblea, como está allí, tienen presencia, no como el Consejo de Seguridad, tienen presencia los 193 países que son miembros, Estados miembros de Naciones Unidas. Se inicia ese segmento, lo que tú preguntas, ¿por qué en los primeros días comienza? Porque ahorita tenemos la presencia de los jefes de Estado, de los cancilleres o de quien designe el gobierno correspondiente, porque comienza oficialmente la instalación de la Asamblea General. Las reuniones de este año comienza en este año 2025 y finaliza el próximo año 2026. Y se hace un segmento especial de alto nivel, siempre con una temática específica, donde los jefes de Estado y los cancilleres hacen declaraciones orientando a los trabajos que deben formular, deben hacer sus delegaciones en Naciones Unidas. Es decir, lo que sucede es que cuando uno escucha, se olvidan muchos jefes de Estado, entre ellos Donald Trump, que su discurso debe estar orientado a definir cuáles son los objetivos estratégicos de Estados Unidos en Naciones Unidas, cuáles son los objetivos estratégicos, las preocupaciones de Brasil y todos nuestros países, de Venezuela, de Colombia, de América Latina, del mundo entero. Y eso es lo que define supuestamente la agenda de Naciones Unidas. Las decisiones se toman en base, de alguna manera, en lo que los jefes de Estado allí formulan. Ellos expresan cuáles son sus objetivos, cuál es la agenda para ellos, cómo debe desarrollarse el mundo, y
de allí en adelante se supone que las delegaciones, sus delegaciones comienzan, aunque hay una temática amplísima, el desarrollo de la Carta de Naciones Unidas, pero hay temas específicos que se definen en resoluciones y en tratados. Y bueno, en acciones que tienen que ver con el tema de la seguridad, pero ya hemos visto cómo ha decaído, lamentablemente, por razones ideológicas y geopolíticas, el papel de Naciones Unidas en el mundo desde la perspectiva de la multilateralidad, que es distinto a la multipolaridad desde la perspectiva geopolítica. Fíjese, y es importante todo esto porque ahí vemos hoy cómo hay un mundo, un sistema mundo, pero dentro de ese sistema mundo vemos naciones y jefes de Estado que están hoy dándole vida a un nuevo modelo civilizatorio. El caso de Venezuela, que ahí tenemos hoy bastante material que en representación de nuestra república está ahí el canciller Iván Gil. Exacto. Pero igualmente vemos pronunciamientos como Petro. Ahí tenemos una cápsula de Chávez, que nos dio una cápsula ahí, y tenemos también al señor Trump, que nosotros le hemos denominado metodológicamente que es Hitler, Trump, con todo el respeto suyo, usted como diplomática, pero uno cuando ve ese tipo de declaraciones, ese tipo de acciones y métodos, de verdad que lo que buscan es implosionar los derechos y la vida de los pueblos, uno tiene que hacer los estudios del enfoque, del perfil de cada jefe de Estado, y en este caso el jefe de Estado, Trump, Hitler, tiene una visión en contra de los pueblos del mundo. Pero vamos a ver estas cápsulas, apreciada diplomática, vamos a ver. ¿De dónde proviene? La conciencia. Yo estoy consciente. ¿Por qué estoy aquí? Un proyecto en el cual no es aventurado pensar desde el punto de vista político en una asociación de estados latinoamericanos. ¿Por qué no pensar en eso? Que fue el sueño original de nuestros libertadores. ¿Por qué seguir fragmentados? Hasta allí, en el área política, llega la pretensión de ese proyecto que no es nuestro ni es original. Tiene 200 años al menos. A nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración, los parteros del ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas, para los pueblos de América, una verdadera integración liberadora. Aceptémoslo con honestidad. El sistema de Naciones Unidas, nacido después de la Segunda Guerra Mundial, colapsó, se desplomó, no sirve. Uno puede apreciar que se está levantando una nueva era. Como canta Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón. Se levantan corrientes alternativas, pensamientos alternativos, movimientos alternativos, juventudes con pensamiento distinto. La cumbre del Grupo de los 15, la cumbre del movimiento de los no alineados, con una resolución histórica tomada en discusión abierta y con transparencia. Más de 50 jefes de Estado. La Habana fue capital del sur durante una semana. Importantísimo para el nacimiento de la nueva era, para evitar la hegemonía y el imperialismo. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor para incrementar la conciencia, para darnos cuenta de que este camino es el único camino, con sus variantes, con sus diversidades. La unidad entre nuestros pueblos, entre nuestros estados, nuestras repúblicas, nuestros gobiernos. Por eso creemos en la necesidad de construir una nueva organización de Naciones Unidas para la paz, para el nuevo mundo, para un mundo multipolar, donde no haya imperios que se quieran imponer y volver a los tiempos del mundo unipolar. Es una urgencia para el mundo. Más allá de lo que piensen los funcionarios o no de los gobiernos aquí representados, tenemos ya otro mundo donde todos queremos hablar, pensar y decidir el destino en paz de nuestros países. Hay un nuevo regionalismo que ha surgido. Son enemigos de la humanidad
Por esta razón hemos comenzado a utilizar el poderío militar de Estados Unidos para destruir estas redes de tráfico de Venezuela, encabezadas por Nicolás Maduro. Estos terroristas que estén enviando estos venenos a los Estados Unidos, sepan que los vamos a eliminar. No tenemos alternativa. Ya perdimos el año pasado casi 300.000 personas debido a las drogas, por el fentanilo y otras drogas. Cada lancha que hundimos transporta drogas suficientes para matar a 25.000 estadounidenses. No lo vamos a permitir. No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína. Yo mismo denuncié con nombre propio a estos políticos del paramilitarismo narcotraficante. Con nombre propio por una década en el Congreso de la República siendo senador. Y me quisieron matar muchas veces por ello. Y quisieran que no fuera presidente y me callara y me silenciara. Y ahora quieren que no continúe un nuevo gobierno progresista. Y por eso me desertifican casi que personalmente y calumnian a Colombia. En Colombia se ha incautado la más alta cantidad de cocaína de toda la historia del mundo y lo hizo este gobierno y me desertifican. Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira, dicha aquí en este mismo sitio. En el año 2023 y 2024 fueron los años donde más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa. Los extradité yo y la cocaína la incautó mi gobierno. Y no tiramos un solo misil ni asesinamos ningún joven. Los años donde probé que es más eficaz sustituir voluntariamente con los cultivos de hoja de coca que erradicarla forzadamente con glifosato y fuerza sobre los campesinos pobres de Colombia. Intentos de magnicidio, desestabilizaciones y agresiones contra los pueblos soberanos como el de Venezuela. Para ello han recurrido al uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, especialmente las redes sociales, controladas por los testaferros del imperio, quienes fabrican guerras psicológicas dirigidas a explotar los sentimientos de odio y destrucción sin ningún tipo de control. A esto se suman ataques cibernéticos a la infraestructura crítica vital, incluyendo servicios públicos, sistemas bancarios, petroleros y electorales, como ocurrió en mi país el pasado 28 de julio. Señor presidente, ¿cómo avanzar en los temas de paz y seguridad mientras el órgano encargado de velar por su mantenimiento se encuentra secuestrado por los Estados Unidos de América, cuyo gobierno insiste en brindar un marco de impunidad a los violadores del derecho internacional? Desde esta tribuna reiteramos nuestra inquebrantable solidaridad al hermano pueblo palestino, a quien respaldamos con determinación en su justa causa y en todo su esfuerzo encaminado a preservar un horizonte político claro, que preserve la viabilidad de la solución de los dos estados sobre la base de las fronteras previas a 1967. Saludamos que, por primera vez en la historia de esta Asamblea, la delegación de Palestina se sienta junto a nosotros como un Estado más. Hoy más que nunca es urgente que garanticemos su inmediata incorporación como miembro pleno derecho en esta organización. Nos preguntamos también cómo concluir la agenda de descolonización si se insiste en preservar un status quo que solo favorece a las potencias ocupantes y administradoras. Vaya desde aquí toda nuestra solidaridad y nuestro firme apoyo para con todos los pueblos que luchan por su derecho inalienable a la libre determinación, para alcanzar su independencia plena y ser verdaderos dueños de su destino.
de sus tierras y sus recursos. Es hora de que los anhelos de libertad de nuestras hermanas y hermanos del Sahara Occidental, de Puerto Rico, de Nueva Caledonia, de la Polinesia Francesa, de Bonaire y de tantos otros territorios sean finalmente realizados. Venezuela. Importante, esto es un pequeño resumen de lo que está ocurriendo allá en Nueva York. Tenía que ser usted que nos acompañara en esto. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, ahí estamos viendo justamente la introducción en relación a qué hacen allí los jefes de Estado, los cancilleres. Ellos definen, señalan cuál es la orientación en la temática, en el debate que debe dar Naciones Unidas en este periodo 2025-2026. Y lo que es importante señalar lo siguiente: históricamente siempre ha sido así desde que se inició Naciones Unidas. En la Asamblea, el primero que abre la conferencia, la Asamblea, es el presidente de Brasil. Y luego el presidente de Estados Unidos. Y a partir de allí, la lista, la consecuencia de quienes toman la palabra, los jefes de Estado que toman la palabra, es en función de la decisión de cada Estado de cuándo va su presidente o presidenta. Entonces, eso explica por qué esa sucesión, por qué se da. Pero históricamente es Brasil y es Estados Unidos. Y eso es muy importante porque uno escucha a Lula, uno escucha a Lula en su intervención, y a pesar que es el primero, luego del secretario general, que como secretario general la inicia, pero como jefe de Estado, los órganos políticos, comienza Lula, como presidente de Brasil, a dar su intervención, y él, sin habiendo escuchado ninguna otra intervención previa, hace cuestionamientos importantes al por qué la agresión contra el Mar Caribe. Cuando se habla del Caribe, del Mar Caribe, son todos los estados que están amenazados. Eso no es solo Venezuela, y yo creo que tiene un valor, que sobre todo viniendo de Lula, ¿no? Lo que eso significa. Y posteriormente, la intervención, Lula defiende el respeto a la Carta de Naciones Unidas y también defiende el derecho a la paz de América Latina, que es un propósito fundamentalísimo, pero lo hace de la perspectiva formal. Quien realmente luego tiene una acción muy categórica es el presidente Petro, pero el segundo, a expresarle al mundo cuál es la visión, qué es lo que se espera de Naciones Unidas, es Donald Trump. Allí vemos un jefe de Estado totalmente desfasado, comienza irritado, cuestionando, agrediendo a todo ese trabajo enorme que hace. Yo fui diplomática y estuve en Naciones Unidas. Ese es un trabajo enorme, todos los días, sábado y domingo, con nieve, sin nieve, con calor, y no, tal vez la gente no lo ve, pero uno que estuvo allí presente sabe que es muy, muy arduo. Y critica no solamente al plan que tiene Naciones Unidas, sus proyectos, sino al funcionariado. Se siente agredido. La prensa internacional recoge, mientras todos los jefes de Estado, los cancilleres, preocupados por la paz y la seguridad del mundo, sus soluciones posibles, Estados Unidos se dedica, el presidente de Estados Unidos agrede a Naciones Unidas por la escalera, por el teleprompter y por la interpretación, cuestiones que son totalmente irrelevantes. Y luego comienza a desconocer flagrantemente la Carta de Naciones Unidas, cuando violenta como miembro, no solamente como jefe de Estado, como miembro del Consejo Permanente, el Consejo de Seguridad, que es uno de los, con la Asamblea General, son de los órganos más importantes de Naciones Unidas, no tiene reparos en señalar que va a bombardear, va a destruir una nación que es la nuestra y que va a imponer la fuerza superior de su ejército, letal, como ya lo he demostrado, contra todos los de todos los sujetos, personas que hacen vida en el Mar Caribe, donde no está solo Venezuela, sino están Centroamérica, los países del Caribe, Colombia, por supuesto Venezuela. Es una agresión brutal.
Y la pregunta que tendría que hacerse la Asamblea General, el Consejo Permanente e inclusive la Comisión de Derecho Internacional y la sexta comisión que se encarga de lo jurídico, cómo es que un miembro permanente del Consejo de Seguridad violenta y dice que está atacando a delincuentes comunes en su mente y además desconoce lo que es un núcleo fundamental de las relaciones internacionales, que es la cooperación. La cooperación entre los estados está en el ámbito político, económico, cultural e inclusive para enfrentar juntos cualquier situación de seguridad que afecte a las naciones. Es una regla de oro y él desmonta todo. El multilateralismo, que es parte de lo que hoy las relaciones internacionales. Este señor con esas declaraciones rompió con todos los esquemas. Desconoce eso porque nosotros consideramos que cuando Marcos Rubio dijo, me importa un carrizo, dijo otra cosa, pero bueno, Naciones Unidas está señalando que desconoce todo el trabajo que se ha hecho de la Segunda Guerra Mundial y coloca al mundo, como tú decías, justamente retrotrae a la humanidad al momento en que el mundo se vio enfrentado, incluyendo América Latina, Venezuela también sufrió, sobre la guerra mortal que se dio en la Segunda Guerra por el nazifascismo, que pensaban que, bueno, tenían que controlar el mundo. Bueno, él retrotrajo, Marcos Rubio, nosotros pensamos fue un exabrupto de este personaje, pero además lo sella el jefe de Estado, miembro permanente del Consejo de Seguridad. Cuando yo digo miembro permanente, el Consejo de Seguridad, que es el órgano que tiene la responsabilidad de velar por la paz y la seguridad del mundo, desmonta de un solo plano y dice que va a usar las armas y que las está usando, lo admite, cuántas personas han asesinado, olvidando que ellos como miembros permanentes, el Consejo de Seguridad está conformado por 15 estados, 5 son permanentes, son ellos, únicamente ellos, y además con poder de veto, y otros 10 estados que se turnan y deben ser elegidos cada 2 años, cada año, dependiendo de cómo se han definido las cuotas, y por regiones, siempre tiene que haber representantes de cada región. Entonces, eso es sumamente grave. Hay una comisión en la cual yo participé, por cierto, cuando estuve allí, que era una subcomisión para estudiar cómo fortalecer la Carta de Naciones Unidas. Entonces, siempre, aunque no avanza, siempre se le trata de incorporar temas a la agenda. Yo recuerdo, y lo digo en el ámbito de la experiencia, nosotros planteamos en ese momento qué pasa, qué sucede cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad es el que viola y transgrede la paz y la seguridad. ¿Qué sucede en el marco de la Carta? ¿Cuál es la acción? Inmediatamente varios miembros del Consejo Permanente se levantaron para impedir que eso quedara en la agenda. Eso es un temazo, eso, el grupo de amigos de la Carta, ese grupo político que se crea, porque en el marco de todas las reuniones de Naciones Unidas, de los cinco órganos fundamentales, ese debería ser un tema permanente, ese debe ser un tema a discutir, porque de aquí depende el futuro del mundo. Vamos a irnos a una pausa. El general Tiempo anda por ahí con toda la razón y me parece muy, de verdad, de profundidad la explicación que usted nos ha dado. Yo quería también enviarle un saludo desde aquí, afecto, a la vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien es también parte de esos equipos de la diplomacia bolivariana de paz. La primera canciller mujer, la primera mujer que asumió la Cancillería, excelente trabajo, de verdad que, bueno, trabajamos juntos, yo trabajé con ella, hicimos un trabajo bien interesante, nos tocó al comienzo de Chávez, el proceso revolucionario, ella también tenía una actividad importante desde el despacho de la presidencia con Nora Castañeda, recuerdo. Y iban usualmente en momentos que eran enviadas por el presidente Chávez a la OEA, en ese momento estábamos en la OEA, y de verdad con mucha calidad y mucha claridad, objetiva, geopolítica,
clara cuáles son los objetivos de nuestro país. Y bueno, ¿qué decir el presidente Maduro, que fue canciller? Ahí vimos justamente una extraordinaria presentación, creo que fue la primera presentación que hizo el presidente Maduro como canciller en la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, en todo caso, todos esos discursos de la Asamblea General es un retrato. Claro. Y Trump no se contentó con el retrato, hizo un striptease, porque realmente se desnudó y mostró ante el mundo sin tapujos, sin teleprompter, porque tuvo que hablar desde su alma y mostró su alma, la alma más oscura de una persona que no está en su casa. Lo que él es como expresión política es lo que siempre combatió Chávez en todos estos capítulos que ustedes presentaron en este segmento, de ese viejo mundo que está por morir, que debe morir ese mundo de dominio, la geopolítica de la dominación, de la esclavitud, de apoderarse de los recursos, y nosotros enarbolamos, como también presentaron ustedes allí a Chávez en Mar del Plata. Claro, justamente cuando se impulsó la caída del ALCA y el nacimiento del ALBA. El nuevo mundo surge allí. Claro. Y eso creo que es muy importante, hay que seguir defendiéndolo. ¿Y por qué el ataque a Venezuela? El ataque a Venezuela todos sabemos que no tiene nada que ver con una población, un Estado, un país promoviendo el narcotráfico, muy por el contrario. Ni en la Cuarta República fuimos acusados de tal cosa. Simplemente nosotros representamos el proyecto de Bolívar. Y eso es clarísimo, nosotros tenemos una responsabilidad enorme, defender el proyecto bolivariano, defender la geopolítica de la paz, la multipolaridad. Y no es el contrario a los demás, simplemente el respeto absoluto. Vamos a ir a una pausa. Quiero agradecerle a nuestra profesora diplomática, secretaria general del partido Patria para Todos, que por ahí nos están mandando mensajes. Un saludo a todos, pues estamos en vivo por aquí, en algo que es la diplomacia bolivariana de paz. Saludar a nuestro equipo, al profesor Omar Ruiz, igualmente al licenciado en Trabajo Social Wilder Vargas, que son los que se encargan de todo el trabajo en conjunto con TVFAN, con nuestro general Morales, todo este equipo perfecto. Y tenemos al teniente Villalobos, al sargento Sabiñón y a todo este equipo perfecto que de poco es un cañón hoy comunicacional por la paz. Con poquito se hace mucho. Vamos a irnos a una pausa. Volvemos. Importante hoy estas reflexiones porque tenemos que ir construyendo ante una guerra cognitiva, ante lo que es la guerra del engaño, como yo lo decía y lo hemos dicho, ante una guerra del engaño, ¿cómo entramos a ti? Pero nada más vernos, como dice por ahí el dicho, uno se ve, pero uno no sabe lo que dice el corazón, y así es la conciencia. Entonces, hoy estamos buscando construir, como siempre, en 10 años en Referente Informativo. Felicito los mensajes, ¿verdad? Todos los que llegan, pero también un equipo atrás que está ahí trabajando día, noche, Omar, Wilder, una producción estratégica hoy en avanzada para ir logrando lo que hoy se ve, se palpita y se siente que es Referente Informativo en TVFAN como una alternativa comunicacional. Profesora diplomática, por ahí seguimos con una agenda de videos de lo que ocurrió y está hoy activa en la Asamblea General de la ONU con nuestro canciller Iván Gil. Vamos a ver esa cápsula. Y jefes de delegación, ministras y ministros, embajadoras y embajadores, señor presidente, a lo largo de estos últimos días hemos escuchado en esta Asamblea General dos narrativas. Una, el discurso de los oligarcas y sus satélites, dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos de América, arremeten contra la Carta de las Naciones Unidas con el objeto de destruir esta organización, desde afuera y desde adentro, lo cual casi han logrado. Para ello, promueven la participación de corporaciones privadas, organizaciones no gubernamentales y otro tipo de estrategias para desconocer la soberanía de los Estados.
Esto lo han denominado un orden basado en reglas. No conforme con ello, las oligarquías recurren a expresiones políticas que creíamos ya superadas, como el fascismo y el nazismo. Estas corrientes políticas de imposición y dominación impulsan el supremacismo blanco, el racismo, la xenofobia y otras expresiones, normalizadas con el apoyo de grandes monopolios de la mediática internacional y por las redes sociales, que se encuentran al servicio del imperialismo y el neocolonialismo, apoyando sus planes para crear tensiones, fabricar conflictos y enfrentar a los pueblos. Mientras hablamos en esta asamblea, caen bombas en Gaza, donde Israel ha asesinado decenas de miles de niñas, niños, mujeres y hombres inocentes, con la complicidad de los gobiernos de los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Se comete el mayor crimen de exterminio y genocidio desde aquel perpetrado por Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Hoy pretenden exportar su odio y destrucción a toda una región, bombardeando y asesinando inocentes en el Líbano, en Siria y tratando de desestabilizar la República Islámica de Irán. Esto es una verdadera amenaza para la humanidad y la paz mundial. Una nueva forma de terrorismo se ha aplicado sobre el Líbano, con la complicidad de las empresas privadas que manejan las cadenas de suministro de las tecnologías de consumo masivo. Esto sienta un grave precedente que pone en riesgo la seguridad mundial. También bombardean infraestructuras civiles en este país, asesinando inocentes, tal cual hacen en Gaza. Israel se ha convertido en una maquinaria de muerte que debe ser detenida de inmediato. Pero, en lugar de parar la masacre y juzgar a los responsables, los poderosos insisten en expandir la guerra a Europa y a otras partes del mundo, a través de bloques militares como la OTAN. Después de la derrota de Ucrania en su aventura nazi, pretenden ahora llevar la guerra y el terrorismo a la gran Rusia, la cual, como nos ha enseñado la historia, siempre saldrá victoriosa. La expansión de la OTAN también amenaza la paz de América del Sur, con la instalación de bases militares, contando para ello con la complicidad de los gobiernos lacayos de la Argentina y del Ecuador. Los discursos de odio estimulan y promueven el terrorismo en sus distintas manifestaciones. Fíjense, el canciller nos da en su discurso, en su apreciación, una claridad de las escaladas de conflictos que hoy ocurren, pero también el causante, el culpable, que pareciera todos los elementos que hoy vemos, porque hoy tenemos las redes sociales, tenemos la televisión, tenemos los videos de cómo el señor Trump en este segundo mandato continúa una política guerrerista en todo el mundo. ¿Qué podemos decir? Porque usted también tenía una apreciación que habíamos dejado ahí en el primer segmento, como lo que es la estructura regular de funcionamiento de la Organización de Naciones Unidas. Importante estudiar todos estos temas de parte de usted en esta reflexión. Por eso señalamos al principio que todas las intervenciones de los jefes de Estado y los cancilleres están señalando el curso de la política que va a cumplir cada Estado en Naciones Unidas, cada delegación. Y de la intervención del canciller en la Asamblea, que termina hoy, el alto segmento termina hoy viernes, ¿no? Hoy y mañana debe estar por terminar. Es importante señalar que se desprende de la preocupación del presidente, del canciller, se desprende la preocupación de Venezuela, que es reiterada, cómo se violenta la Carta de Naciones Unidas y todas las convenciones en el marco del uso indebido de la fuerza, la agresión, el exterminio, delitos penales. Pero además hay otro elemento que él extrae allí, que él señala allí, que tiene que ver con Venezuela. Además de diversos países que están siendo atacados brutalmente por parte de Israel, cómo se violenta la Carta y lo que significa el principio fundamental de la Carta, la paz y la seguridad del mundo. Él hace referencia al uso indebido de la fuerza para abordar un tema como es delitos transnacionales, delitos comunes transnacionales. Y creo que de allí, como diplomática lo digo,
Se supone entonces que nosotros como delegación tenemos que revisar y colocar en la agenda de diversas comisiones de Naciones Unidas, por ejemplo, qué significa el impacto que tiene el incumplimiento de la Carta de Naciones Unidas por un Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad. Eso significa que está en peligro el derecho internacional, porque hay que decirlo, hay que defender. Nosotros tenemos que defender los países que creen en la paz del mundo, en las relaciones de cooperación, de amistad. Tenemos que ser defensores absolutos de Naciones Unidas, incluso con nuestras críticas y por el derecho internacional, porque lo estamos viendo ahorita, que defiende a los países de los agresores consuetudinarios como es Estados Unidos, Israel y la OTAN, los países miembros de la OTAN. El derecho internacional es allí o es la agresión o es la paz. Y creo que eso es muy importante decirlo, no es solamente como un principio nuestro, sino que el derecho internacional establece las conductas posteriores o ulteriores. Como los estados, si los estados aceptan como normal, como regular, que delitos transnacionales que deben ser atacados, frenados, neutralizados desde la cooperación, como es el narcotráfico, por ejemplo, o cualquiera de los delitos transnacionales, trata, tráfico de armas, etcétera. Esos delitos que son los reconocidos y hay resolución y tratados, si se usan como un elemento de guerra, de agresión, de un acto de agresión, estás desmontando todo el aparataje jurídico, porque se impone el principio de la conducta posterior. Los estados aceptan como normal que se violente la paz de una región como es América Latina y se desconozca un tratado como es Tlatelolco, que crea la primera zona desnuclearizada del mundo. Lo aceptan como normal, están desconociendo entonces, deja sin efecto jurídico todos los tratados. Y no es un ataque contra Venezuela, es un ataque contra el mundo. Eso es como ir al médico. Si tú desconoces que hay una pandemia determinada y no tomas las medidas, bueno, evidentemente lo que va a suceder es que va a haber una contaminación total. Pasaría más o menos paralelamente que todo el mundo va a tomar entonces las armas por sí mismo, va a usar la ley a su propio criterio y bueno, y va a desmontarse todo lo que se ha construido desde la creación de Naciones Unidas en el año 45, en el año 48 realmente comienza a funcionar con más fuerza. Entonces es el mundo de los grandes actores internacionales que dominan el poder del capital económico, que son además parte de los que transgreden las reglas y lavan dinero. Hay muchas cosas que se pudieran decir, pero además está otro elemento que está allí, como denuncia nuestro canciller, cómo desmontan la verdad para crear falsos positivos contra los países. Fíjate tú, algo que no hemos dicho. De allí debería surgir una iniciativa. Por ejemplo, ¿cuál? Hay un debate importantísimo en Naciones Unidas sobre la inteligencia artificial, lo que es el dominio cognoscitivo de las mentes, porque la lucha ahorita está en todas las esferas, incluyendo esa, que es sumamente grave. Entonces, nosotros pensamos, el presidente Nicolás Maduro Moro, que siempre, como el presidente Chávez, se dirige abiertamente, transparentemente al país, en tiempos de paz y normales, ahorita más que nunca, amenazados de ser agredidos con armas letales injustamente. Por supuesto que tiene que tener una relación permanente con el pueblo venezolano, dando información. Fíjate tú, allí se está violentando el derecho a la información del pueblo venezolano. Cuando YouTube desconoce un canal, el canal del jefe de Estado, no solamente está violentando el derecho del presidente como ser humano, que el hecho de ser presidente sigue teniendo derechos humanos, como todos.
pero además está violentando el derecho del pueblo venezolano a estar informado, porque evidentemente ese canal, como YouTube, Google y otras redes, son canales de las grandes tecnológicas que se creen que están por encima del bien y del mal, ya no de Naciones Unidas, por encima del bien y del mal. Y debería darse de esos debates, deben surgir iniciativas, y creo que es imperativo que nuestra delegación del debate, ya sea en la Asamblea General o en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, y debe ser un debate, porque ellos creen que están por encima, están en las áreas ultraterrestres y que nadie los puede tocar y ningún derecho los rige, ninguna norma los rige. Eso es sumamente peligroso. Debería haber, por lo menos en el marco del derecho a la información, que es un derecho humano esencial. Tú teniendo la información clara y precisa, podrás impedir situaciones trágicas, ¿cierto? Bueno, esa debe ser una discusión que debe darse en la Asamblea General y en el Consejo de Derechos Humanos. A propósito de esos discursos que dan los estados, deben relacionarse temas para la agenda de la Asamblea General en sus distintas comisiones. Y la sexta comisión, que es la comisión jurídica, debe debatir si un Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad, que define la paz y la seguridad del mundo, en sus manos está si va un ejército a defender a Palestina. Vetó Estados Unidos la posibilidad de crear un ejército para defender a Naciones Unidas. Un veto. Entonces yo digo, ¿y por qué no se revisa el veto en determinadas circunstancias en la sexta comisión? Yo soy diplomática y sé que esa lectura que se le ha dado, si aplicó uno de los estados el veto, pero si la Asamblea General, con los 2/3, decide y desconoce a esa decisión del Consejo de Seguridad, es posible y es necesario. Hay una mala interpretación que se le ha dado, pero estoy absolutamente segura de eso. Ahorita se va a discutir sobre el secretario general y primero pasa al secretario general de Naciones Unidas las candidaturas. Entonces ellos primero dan el visto bueno y si no pasa las candidaturas previas que existen, entonces la Asamblea no puede decidir. Yo creo que eso no es posible. Ellos podrán decir, mira, de 3 pasaron 2 y no hubo acuerdo. Decide la Asamblea. Ella está por encima del Consejo de Seguridad y no sé por qué razón se ha permitido que el Consejo vete la decisión, la posibilidad de decidir de la Asamblea General. Eso es parte del debate jurídico. O lo hacemos ahora o no vamos a la próxima guerra mundial, como decía el comandante Fidel, va a ser a punta de palos y piedras. Así de sencillo. Yo creo que hoy es esa reflexión suya, que hay que adaptarse a los cambios porque hay un nuevo orden internacional, pero vamos a irnos a una pausa, porque en general tiempo tenemos que ajustar porque hay más material, hay más temas porque estamos hablando nada más y nada menos la construcción de una diplomacia. A lo nuestro es la diplomacia bolivariana de paz, que en 26 años con Hugo Chávez y hoy con Nicolás Maduro Moros estamos construyendo y adaptando una realidad global a un nuevo modelo civilizatorio internacional. La solidaridad, la paz, la inclusión y no el guerrerismo. Por eso es que este programa de hoy está dedicado a la diplomacia bolivariana de paz. Vamos a irnos a una pausa. La televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Referente informativo no se ha despegado mi comandante Nicolás Maduro Moros. Sabemos los momentos hoy y todos los ámbitos hoy operacionalizando. Quiero felicitarlo porque no es poca cosa hoy, como la Venezuela de hoy en todos los ámbitos está activa y es así, en unión nacional, saludar a todas y todo el espíritu nacional,
los partidos, el empresariado, el emprendedor, la clase campesina, la clase trabajadora, la clase pescadora, pero igualmente el cultor. Todas y todos hoy en Unión Nacional es recordar en 1902 que pudimos lograr con Cipriano Castro un salto adelante. ¿Por qué no? Si tenemos una historia, que somos hoy un referente estratégico ante el mundo multicéntrico y multipolar. Y hoy con una invitada de lujo, nuestro partido Patria para Todos. Un saludo a toda la militancia, pero también a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. No, mi militancia es muy celosa, nuestra delegada es nuestro delegado, pero es la unión, como siempre lo sabemos, que es la unión del gran polo patriótico, porque es hoy un referente estratégico en unidad nacional. Y quiero agradecerle a nuestra diputada, pero también a nuestra analista, porque es diplomática de carrera de un gran programa que estamos haciendo hoy en Avanzada. Saludar al diputado William Fariña, a Edgardo Ramírez, a Braulio Álvarez, a Frank Quijada, parte de lo que es la clase trabajadora hoy. Todos son invitados de lujo aquí. No podía faltar que en esta vitrina estemos dándole vida muy especialmente con Ilenia Medina, que nos está dando una clase. Ahí tenemos unas cápsulas del canciller. Lo podemos ver, vamos a verla. Siguen pagando el precio de las desgracias que dejó el colonialismo de imperios como el del Reino Unido, que cometió crímenes en todos los continentes y ahora intenta borrar de nuestras memorias de manera impune. Uno de ellos, cuyo efecto nocivo aún persiste, es el despojo de los derechos soberanos de Venezuela sobre nuestra Guayana Esequiba. Ese robo tuvo su origen en la política expansionista y violenta ejercida por el Imperio Británico en el territorio venezolano durante todo el siglo XIX, la cual buscó imponerse de manera fraudulenta en 1899 mediante un arbitraje amañado entre las potencias de la época. El pasado 3 de diciembre de 2023, el pueblo venezolano se expresó con claridad y contundencia en un referéndum consultivo, mediante el cual otorgó un mandato ineludible al Estado venezolano para recuperar la Guayana Esequiba, territorio que representa una herencia sagrada de la lucha de nuestros libertadores. En ese referéndum, el pueblo venezolano ratificó la posición histórica de nuestro país de no reconocer jamás la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para este caso, ni ninguna decisión que pueda adoptar en este asunto. El presidente de Guyana ha mentido en esta tribuna sobre este aspecto. Venezuela solo reconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966 como única vía para alcanzar una solución que restablezca los derechos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba. En la actualidad, los Estados Unidos de América y Guyana vulneran la Declaración Conjunta de Argyle, poniendo en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, mediante la presencia militar de actores extrarregionales y el ilegítimo otorgamiento de concesiones petroleras en un área marítima no delimitada. En ese contexto, aprovechamos para reiterar nuestro firme compromiso con la proclama de paz de la CELAC, de América Latina y el Caribe, como una zona de paz. Es momento que Guyana demuestre su compromiso con esta proclama, con el diálogo, con el respeto mutuo, con la tolerancia y el entendimiento, volviendo al Acuerdo de Ginebra. Señor presidente, la ilegal aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra pueblos enteros por parte de Estados Unidos de América y de la Unión Europea representa una flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y de toda forma de norma de derecho internacional. Estas medidas se constituyen en violaciones en masa de los derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo, así como en verdaderos crímenes de lesa humanidad. Reiteramos nuestro llamado al levantamiento completo, inmediato e incondicional de todos los regímenes de mal llamadas sanciones y bloqueos. Señor presidente, esta nueva agresión contra Venezuela, que continúa en desarrollo, tendrá exactamente el mismo destino que todas las anteriores, un estrepitoso fracaso. A pesar de las operaciones psicológicas con las que se busca generar confusión, de las operaciones abiertas y encubiertas desde Washington, en el marco de una denominada política de máxima presión, en Venezuela hoy reina la paz social. Los planes para generar violencia han sido derrotados gracias a la firmeza de nuestro pueblo por defender su derecho a vivir en paz. Hoy, además, Venezuela viene experimentando un crecimiento que le permite insertarse con fuerza en la dinámica económica mundial,
aportando su fortaleza en la producción de energía, de alimentos, de bienes y servicios de primera necesidad. Esta épica ha sido posible gracias al empeño del pueblo venezolano y a un liderazgo firme que ha logrado enfrentar el bloqueo. Señor presidente, en medio de esta coyuntura, nuestro llamado a los pueblos libres del mundo y amantes de la paz es a fortalecer la unidad frente a quienes intentan dividirnos para lograr así sus planes de denominación neocolonial. Es la hora del sur global, es la hora de ese anhelado nuevo orden mundial, es la hora de consolidar este nuevo mundo pluripolar y multicéntrico de paz y prosperidad económica, libre de hegemonías. Es la hora de rescatar los principios fundacionales expresados en la Carta de las Naciones Unidas y hacer honor a que esta organización esté al servicio de nosotros los pueblos, como reza su preámbulo. Venezuela pone al servicio de la humanidad su diplomacia bolivariana de paz para avanzar en esa dirección, tal como lo demuestra su liderazgo frente al grupo de amigos en defensa de la Carta de la Organización de Naciones Unidas. Estos son los principios que constituyen la narrativa de los pueblos libres, que expresan en las nuevas formas de asociación basadas en los principios de solidaridad y complementariedad, como la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA-TCP, los BRICS y otros horizontes esperanzadores del nuevo orden mundial emergente, en el que nuestro país se viene insertando a paso acelerado. Señor presidente, permítame concluir enfatizando que en Venezuela seguimos de pie, dando la batalla de la mano de nuestro pueblo, en permanente organización y movilización popular, en la lucha por seguir consolidando nuestra independencia. No importa quién sea el jefe del imperialismo estadounidense que hable en esta tribuna dentro de un año, tengan por seguro que la voz clara y rebelde del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela seguirá presente en este foro bajo la firme conducción del presidente Nicolás Maduro Moro. Con Bolívar decimos, Dios concede la victoria a la constancia. Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué podemos? Fíjese, hay un discurso, una reflexión de profundidad que de verdad hay que felicitar la posición de nuestro gobierno bolivariano dirigido por, yo siempre le digo, Nicolás como canciller, ¿vale? Presidente y canciller, igualmente el equipo de la vicepresidencia que es canciller también. Bueno, y usted como diplomática de carrera queríamos que usted nos diera una lectura. Mira, en primer lugar, diplomática de carrera es prácticamente, tiene la misma importancia, la misma responsabilidad, sobre todo con la carrera militar. Son las dos escuelas, son las dos carreras de Estado que tienen la tarea ambas de defender el país, una con la diplomacia y el otro con el uso de las armas para defender la paz. Y creo que en Revolución, yo comencé en la Cuarta República como diplomática y te puedo decir que la política exterior en la Cuarta República era muy endeble, muy pobre, solamente esperaba lo que dijera Estados Unidos para aprobarlo en los organismos internacionales. Ahorita me están informando que tenemos al canciller en vivo. ¿Podemos verlo un momentito? Claro. Vamos a verlo, fíjate, lo que supuesto. son las conexiones, gracias. Si está en vivo, porque claro, está vamos en a verlo, algo interesantísimo. Vamos a verlo rapidito y volvemos. Conflicto o una agresión, por mínima que sea, contra nuestro territorio, se convertiría en una catástrofe para toda una región. No es a Venezuela quien están atacando a todo el Caribe, América Latina, y toda la región sufriría de manera muy importante. Somos amantes de la paz en Venezuela y hemos propuesto una vía de diálogo, una vía de diplomacia, una vía de entendimiento, incluso con aquellos que han violado sistemáticamente esta Carta de Naciones Unidas, incluso con aquellos que nos han amenazado constantemente. Es el valor más sagrado que tenemos en nuestra amada tierra, nuestro amado globo, y debemos nosotros hacer esfuerzos por preservarlo, y para ello la Carta de las Naciones Unidas es el mecanismo idóneo, es el mecanismo que tenemos, aunque perfectible, es el mecanismo al cual debemos recurrir y sobre el cual hemos estado defendiendo. Concluyo esta breve palabra, con un llamado para que fortalezcamos la unidad de este grupo
de quienes conformamos este grupo de amigos de la Carta de las Naciones Unidas, y comencemos a transitar una dinámica importante en todos los foros multilaterales, en todos los espacios de Naciones Unidas, como lo hemos hecho ya en Ginebra, para alzar nuestra voz. Y más que alzar nuestra voz, llevar acciones conjuntas. Creo que el balance ha sido exitoso y nos permitirá a nosotros seguir con importantes resultados del grupo como los hemos tenido. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Quiero inmediatamente después de estas palabras avanzar en la consideración de la agenda de trabajo que todos ustedes tienen en sus manos, y si no hay observaciones, puedo considerar que todos los participantes en esta reunión estamos de acuerdo con la agenda que le ha sido entregada. Siendo así, sin ninguna negativa de la agenda, quiero pasar también a que consideremos o someto a consideración también una serie de documentos que todas nuestras delegaciones ya han venido trabajando y que entiendo existe un amplio acuerdo luego del trabajo de semana, al cual felicitamos a nuestras delegaciones. Estoy hablando de 4 documentos. Uno es el proyecto de declaración política de la 7ª reunión ministerial del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. No sé. El segundo, un proyecto de declaración especial sobre prioridades africanas. El proyecto de declaración especial sobre desarrollo industrial y el proyecto de declaración especial sobre los atroces ataques contra las instalaciones nucleares pacíficas de la República Islámica de Irán. Si ninguna delegación, tengo la delegación de Mali, ha solicitado el derecho a la palabra. Adelante, ministro Diop. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de nous recevoir ici en votre belle ambassade de Venezuela. Gracias. Sorry, the delegate is speaking in French, and yes, sir. You have to speak in English. Sorry. Bueno, mira, no podía faltar, que hay que felicitar al equipo de guardia de TVFAN. Creo que está el sargento Holder, ¿no? Estamos, mira, estamos activos. Mira lo que usted nos ha dicho, y ya el grupo de amigos está activo en este momento en Nueva York. O sea, yo quiero agradecerle a todo el equipo de TVFAN. Mire, una altura hoy, y más con nuestra invitada. ¿Qué podemos decir esto? Apreciada? Bueno, ahí se ve, además de la agenda de la Asamblea General, paralelamente siempre se efectúan, y se están efectuando, como se está viendo, reuniones bilaterales de los presidentes o de los cancilleres, pero también activados todos los grupos informales, porque no son parte de la estructura de Naciones Unidas, sino los grupos informales geográficos o políticos, como es en este caso la reunión del Grupo de Amigos de la Carta, y está presidiendo Venezuela, está presidiendo el canciller, y él en este momento estaba señalando que habían el Grupo de Amigos hizo una declaración a favor de Venezuela, y en este momento él está señalando sobre 3 declaraciones que entiende él, porque siempre se usa el lenguaje diplomático a menos que alguien objete, sobre Irán, y dos declaraciones que no terminé de precisar cuáles eran. Son 3 declaraciones sobre aspectos temáticos distintos, donde se le está dando la aprobación, pero Mali pidió la palabra, no sabemos por qué, pero de todas maneras, importante, el hecho que él esté presidiendo estas reuniones, es muy importante. Y además se han dado paralelas reuniones de la CELAC, donde a pesar de las diversas posturas ideológicas de algunos gobiernos, todos han decidido
defender el derecho a la paz y a la seguridad de América Latina y el Caribe. Y también tenemos la declaración, también hubo reuniones del ALBA, TCP, en Naciones Unidas, donde también, como la CELAC, ratifican y defienden el derecho a la paz de América Latina y el Caribe y condenan también la agresión contra Venezuela, es más, por supuesto, más pequeña, más contundente. Eso tiene que ver con la geopolítica de la paz, lo que ha promovido Venezuela. La Carta del Grupo de Amigos no existía, existía una comisión, pero se organiza la Carta, el Grupo de Amigos de la Carta de Naciones Unidas porque tiene incidencia en los debates, en la toma de decisiones, influye, y uno de los que incide para la creación del grupo como tal es Venezuela. Venezuela, desde la perspectiva de la diplomacia de la paz y de la geopolítica de la paz, porque son dos consideraciones, lo multilateral, las relaciones diplomáticas entre los países, de la perspectiva del tratado, de los tratados y de la Carta de Naciones Unidas y de sus constituciones, y además la geopolítica de la paz, la creación de un mundo distinto, multicéntrico, multipolar, donde todas las regiones tengan incidencia en la suerte del mundo y las decisiones que se toman. Y lo más valioso, lo que siempre tenemos que reiterar como un legado de Venezuela a nuestro pueblo, es que esa perspectiva, el único en el mundo que creó la posibilidad de un universo distinto, organizado de manera distinta, fue Bolívar. Y Chávez lo hizo posible. No hubo más nadie en América Latina que tuviese la visión de crear geopolíticamente, las perspectivas geopolíticas, un nuevo orden donde todos incidiéramos, los grupos latinoamericanos y del Caribe, pudiéramos incidir en la toma de decisiones independientemente del capital, independientemente de tu poder de fuego. No, todos hay una vocería. Y hay un ataque contra Venezuela justamente porque Venezuela impone en la agenda mundial esa determinación. Eso es parte de los grandes temores. Fíjate tú lo que pasó. Hay una cosa que tenemos que recordar para que nuestro pueblo vea, escuche, que efectivamente Venezuela no solamente es perseguida y atacada por sus recursos, pero además cuando se crea UNASUR, que fue uno de los grandes empeños de Chávez, bueno, inmediatamente que se activa en el Atlántico, se activa el Comando Sur, y lo estamos viendo ahora, los efectos de eso. Bueno, yo creo que fue una extraordinaria reunión del canciller, no la hemos visto en completo, pero tiene impacto en Venezuela. Sobre la seguridad y defensa, el plan que está activado el presidente Nicolás Maduro Moro, porque estamos hablando de la agresión contra Venezuela, estamos hablando de cómo, por vez primera en nuestra historia, desde hace 2 siglos atrás, Venezuela se organiza desde la perspectiva de la seguridad de la nación, que es una corresponsabilidad del Estado y el pueblo, y el presidente ha hecho cosas extraordinarias. Mira, para nosotros es importantísimo ver que la gente va a los cuarteles, pero ahora los cuarteles van a la gente, a los territorios, a las comunas, pero además se está trabajando sobre, en cualquier situación, todos tenemos un rol. Claro. Y el tema alimentario es fundamental. Hay muchos temas, un tema que creo que se queda por allí es un poco la otra decisión correctísima que tiene el presidente de la perspectiva de la inseguridad y defensa de la nación, la corresponsabilidad del Estado y del pueblo, la significación del decreto que aún no ha sido llevado a la Asamblea del Estado de Conmoción Exterior para resguardar a nuestra patria y para que todo el mundo sepa lo que a cada uno le corresponde hacer para defender todos juntos la soberanía de Venezuela. Pero fíjese, vamos a ir a una pausa. Yo creo que es importante todos estos temas que hemos trabajado ahora. No sabemos, vamos a ir a una pausa y volvemos. Bueno, volvemos en este último segmento, fíjense, lo que es hoy una claridad meridiana
Ese Dios, yo siento que es un Dios que está con todos nosotros, de tener una invitada especial hoy con la diplomacia bolivariana de paz. Se está desarrollando ahorita en plenas acciones lo que es el grupo de amigos. Hemos conversado hoy lo que es la Organización de Naciones Unidas, porque estamos cerrando un programa de lujo hoy, que es importante hoy reivindicar la diplomacia estratégica que ejerce nuestro gobierno. Ahí yo quería que usted nos diera esa visión en este segmento, con esa claridad, con esa pertinencia y con esa sapiencia que es importante, la profesora, la diplomática Eliana Medina. Ilenia Medina. Bueno, mira, en primer lugar, sobre esta reunión nos parece, bueno, parte del liderazgo que viene ejerciendo Venezuela, y eso no es cualquier lugar. Dirigir una reunión del grupo de amigos de la Carta, que está conformado por 16 países, si mal no recuerdo, Rusia, China, además de Venezuela, Rusia, China, India, Irán, países de América Latina, que tienen liderazgo en el ejercicio de la política internacional. Y allí lo que estuvo ocurriendo es que ya se iba a cerrar la reunión y Mali tomó la palabra y no sé cuál otros están tomando, con la intención, cuando dicen aprobamos declaraciones, pero tenemos que comprometernos a tomar acciones para defender a Palestina, para defender a Irán, para defender a Venezuela, y lo están señalando. Bueno, esos son los resultados de la política multilateral y la política y la geopolítica de la paz que se inició con el presidente Chávez, haciendo letra y acción el planteamiento de nuestro padre libertador Simón Bolívar, de un mundo distinto, un universo donde todas las naciones pudieran entenderse. Y eso es parte de esa hechura, así como América Latina tiene presencia en los debates de Naciones Unidas, como la CELAC. O sea, América Latina y el Caribe está presente también en reuniones paralelas como esta, tratando de desarrollar, luego de este segmento de alto nivel, cuáles son las políticas que van, o las iniciativas temáticas que van a incluir en la agenda de Naciones Unidas. Y de aquí surge, de todo lo que ha ocurrido desde el inicio en estos tiempos, pero además el debate en la Asamblea General, sin lugar a dudas deben salir iniciativas concretas. Sumamente grave la amenaza, para volver al tema de Venezuela, por supuesto, el de Palestina, cuando Petro pide un ejército de todas las naciones para salir a defender a Palestina, no para atacar a ningún país, a defender el pueblo palestino, porque el mundo se alza, el mundo, la humanidad es la que está siendo herida, pero también con la misma fuerza dice Colombia y Venezuela lucharán juntos. Es decir, surgen cuestiones que son expresión de esa geopolítica de la paz que propuso Bolívar en su discurso en diversas ocasiones. Chávez la hizo posible y la defiende a capa y espada nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, y ahora lo estamos viviendo en tiempo real, cómo organizar de nuestra Constitución y de nuestras leyes la defensa de nuestro país. La Constitución venezolana es tan hermosa que ustedes no van a encontrar, si la leemos nuevamente, la palabra guerra. Es muy poco, una sola vez tal vez, cuando se refiere a los enseres, pero la visión geopolítica que está descrita allí es paz, amor, es fraternidad, es democracia, derecho de los pueblos a ejercer su soberanía, su autodeterminación, al uso de sus recursos. No hay nada que indique esa Constitución, que es la expresión de actuación de un pueblo y de un Estado, una nueva sociedad, nada que vincule una geopolítica de guerra y de exterminio, muy por el contrario. Y entonces estamos ahora con esta decisión del presidente Nicolás Maduro Moros a elaborar un decreto, aprobar un decreto que debe pasar por la Asamblea de conmoción exterior, es decir, cómo no solo la Fuerza Armada, sino todo el pueblo organizado va a salir a defender la soberanía y la integridad territorial y la paz de la República.
Y allí se van a ver cosas importantísimas una vez que se conozca el texto del decreto. En mi opinión, como ciudadana, y como diplomática y como dirigente de mi organización, estuvimos viendo la ley de Venezuela sobre los estados de excepción, y esa ley tiene la impronta de esa constituyente que se había hecho en el año 99-2000, porque esa ley es del año 2001 y de alguna manera recoge, en mi impresión, lo que sucedió en la tragedia de Vargas, porque la Ley de Seguridad y Defensa contempla estados de excepción vinculados a los problemas que puede darse por la naturaleza, hechos económicos también, por supuesto, lo que es la violencia militar. Entonces, esa ley está más apegada a esa situación que vivimos lamentablemente, pero no recoge la gravedad de la situación de esta geopolítica, de esta coyuntura que vive Venezuela. Entonces, ¿qué pienso o qué es mi opinión? Creo que debería, aunque está vigente y es una buena ley, por supuesto, supongo que debería adecuarse a los tiempos que vivimos. Hay elementos allí que no están presentes, que los estamos confrontando, que no los voy a mencionar porque no corresponde, pero hay lapsos que deben ser revisados, hay aspectos que debe hacer en el marco, por ejemplo, el marco de la seguridad y la defensa, y en un estado de conmoción, ¿qué debe hacer el pueblo venezolano? ¿Cómo se va a organizar? ¿Qué le corresponde a cada uno? Por supuesto, ahí se restringen, pero ya lo estamos haciendo nosotros. Restringen no el derecho, se restringen situaciones que tiene que ver con la actividad del pueblo venezolano. Pero si esa restricción más bien se entona en relación a cuál es la responsabilidad, la corresponsabilidad, cómo se va a ejercer la corresponsabilidad, el deber que tienen los que viven en esta patria, los nacidos en esta patria y los que no, habiendo nacido en Venezuela, sienten a Venezuela con el mismo amor que le tenemos nosotros. Los que viven acá también tienen esa responsabilidad. ¿Cómo vamos a construir eso? Y eso debería incorporarse, supongo yo, en ese decreto. Probablemente se vaya a incluir porque está en la Constitución. En el 7º título de la Constitución está el principio de la seguridad y defensa y la corresponsabilidad del Estado y del pueblo, y creo que es el momento. Estamos viviendo momentos extraordinarios, muy bonitos, porque el pueblo está... Alguien me preguntaba ayer, me llamaba desde Europa, ¿cómo está la situación allá? Y yo digo, bueno, preocupación, pero no desesperación. ¿Por qué hay tanta tranquilidad a pesar de todo? Porque ven un pueblo, un gobierno claro lo que debe hacer, una fuerza armada empoderada, mostrando todo su brillo, yendo al territorio donde nos conocemos, porque hay que crear relaciones de confianza, y lo que hizo Chávez justamente fue crear esa fuerza armada cívico-militar. Y ha sido posible y ha sido real, porque la defensa del pueblo no solamente de la Fuerza Armada, es de todos y cada uno de nosotros. Ahí tenemos un video de Chávez. Fíjense, hemos hablado ahorita del orden interno, del estado de alarma, que falta ahorita por ir a la asamblea como está establecido en la Constitución. Exterior. Sí. La conmoción exterior. Ahí tenemos un video de Chávez que nos da una reflexión de lo que han hecho este imperio norteamericano en todo este tiempo. Vamos a verlo. Desde aquí levantamos nuestra voz y exigimos que se respete la soberanía del pueblo sirio y su gobierno y su pueblo, su independencia, la autodeterminación de los pueblos, que se respete el derecho internacional, más nada. Ningún país tiene ningún derecho de estar invadiendo a otro, bombardeando a otro, o instalando gobiernos de transición, o llamando a presidentes a que renuncien, y si no renuncian los bombardean o los invaden o los desestabilizan. Eso no se puede permitir. Entonces, ese es el camino al caos mundial. Es el camino que nuestro amigo y hermano, el comandante en jefe Fidel Castro,
señala en sus recientes reflexiones, la marcha hacia el abismo de la barbarie, No me gusta este gobierno, bombas contra él, cerco, sanciones, bloqueos. Y por supuesto nosotros sabemos que uno de los objetivos que tiene el imperio yanqui en la mira hace mucho tiempo es Irán. Así que nuestra solidaridad delante de ti, pero todos los días pedimos a Dios por la paz del mundo, por la paz en Irán, por la libertad del pueblo de Irán y de su gobierno legítimo. Y exigimos que se respete la soberanía de todos los pueblos. A nosotros nos acusan de que somos una amenaza para Estados Unidos. Imagínate tú. Ellos son la amenaza. Y no hipotética, real, comprobada. Ahí está la historia de este continente y la historia del mundo. Acusan a Irán de que está desarrollando energía nuclear con fines militaristas y guerreristas, lo cual nadie tiene prueba de ello. Es una falsedad. Como utilizaron la excusa de armas de destrucción masiva para hacer lo que hicieron en Irak. Como utilizaron la excusa de la falsa agresión con bombas, ¿no? Que la aviación de Gaddafi bombardeó. Ellos bombardearon hasta que les dio la gana al pueblo de Libia. Fabrican a punta de mentiras las excusas para invadir, para agredir, para atropellar. Con el apoyo de cadenas mundiales de televisión y periódicos, etcétera, pero de manera descarada. Bueno, no simularon la toma de la Plaza Verde. Y resulta que fue en Qatar, que montaron un show allá, ¿cómo se llama eso? Una réplica. Y pasaron ante el mundo de la toma, mentira. Contrataron un actor profesional para que interpretara el papel de uno de los hijos de Gaddafi. ¿Hasta dónde llega la inmoralidad de ese imperio y sus gobiernos lacayos que se prestan para tanta vagabundería en este mundo? Es triste incluso ver cómo gobiernos árabes se arrodillan al imperio yanqui para prestarse para atropellar hermanos pueblos árabes también. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Pero esa es la historia de este mundo. Aquí pasó también en América Latina. Nos pusieron a pelear entre hermanos. No pasará más. Aquí despertó este pueblo, estos pueblos de la gran patria latinoamericana y caribeña. Pues revisamos todo eso, las tensiones, y tenemos mucha fe en todo lo que nos ha explicado. Bien que al final pues, se va a imponer la paz y vamos a seguir en paz construyendo nuestras naciones, nuestras repúblicas y buscando lo que Simón Bolívar llamaba, construyendo más bien lo que Simón Bolívar llamaba el equilibrio del universo, de una expresión de Simón Bolívar, cuando convocó en 1824, fíjense ustedes, 1824, ya Simón Bolívar presintió al imperio yanqui, tan temprano como 1824, o 1800, incluso 19, 1820. Y aquella frase de Bolívar, premonitoria, los Estados Unidos, esto es textual, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América. Bueno, volvemos. ¿Qué más? Una despedida estratégica con esta reflexión de nuestro comandante Chávez. Y hoy, en Diplomacia Bolivariana de Paz, y allá, hoy, en Nueva York, pues imaginemos lo que está hoy ocurriendo, y con una diplomática de carrera, con nuestra profesora Ilenia Medina,
Bueno, en primer lugar, agradecida por esta oportunidad de intercambiar con ustedes, con nuestro pueblo, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la milicia, una interpretación de momentos protagónicos que vive el mundo. Y el mundo está en una situación compleja, muy difícil, y nos tocó a nosotros, por razones obvias, iba a llegar este momento tal como lo predijo Bolívar, con lo que acabamos de escuchar, que lo planteó siempre Chávez, y tenemos una constitución que de alguna manera es expresión de la alerta de Bolívar, y tenemos a un jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, completamente claro de los momentos que ha vivido Venezuela y por qué era importante fusionar la Fuerza Armada con la milicia, o la milicia con la Fuerza Armada, e inclusive los voluntarios, los activos, retirados activos, y toda la presencia de la Fuerza Armada en las comunas, en las comunidades, la defensa del pueblo, la defensa de todo el pueblo de un poder imperial que, si bien no era como tal un poder, eran hijos de Inglaterra. Inglaterra es la madre, el Reino Unido, de los grandes desastres en la historia de la humanidad, de la historia que conocemos, de la visión eurocéntrica, responsable de la situación que vive el pueblo palestino es Israel. Es en Gran Bretaña, Reino Unido, cuando declararon por sí mismos, así como hace Donald Trump, ellos declararon una declaración de un canciller. La declaración Balfour decidió que ese territorio palestino lo tenían que compartir con una gente que simplemente tiene en común la religión. Es importante saber que el tema es una decisión de Inglaterra para apoderarse del Medio Oriente, de tener un factor allí. El territorio palestino siempre históricamente ha sido del pueblo palestino, y la religión no es un factor que defina el Estado. ¿Cuáles son los factores que dominan, que son fundamentales para crear un Estado? Territorio, población y un gobierno. Territorio, población y gobierno. Ahí no está la religión. En Venezuela hay un sinfín de religiones y son respetadas constitucionalmente. Entonces, decimos esto porque es importante que se sepa que Inglaterra creó ese conflicto, y además cuando se crea las Naciones Unidas, pones a los países latinoamericanos, se esconde y pone a los países latinoamericanos en esa comisión a definir la decisión, una decisión que América Latina, siempre buscando la paz, decidieron lo que decidieron, partir el territorio palestino en dos, igual como hace Estados Unidos, que decide ellos que nosotros no somos una amenaza para la humanidad, nos convierten a nosotros en una amenaza para la humanidad. Por ello la importancia de lo que hemos visto, el desarrollo, el liderazgo de Venezuela en acción, es Chávez, es Bolívar, Chávez, con la presencia de nuestro canciller en representación del presidente Nicolás Maduro Moro, mostrando la verdad de Venezuela, la defensa de la verdad de los pueblos, la preservación de los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas, que nosotros tenemos que defender. Naciones Unidas no es perfecta. ¿Qué son Naciones Unidas? Hay que decirlo, las Naciones Unidas están conformadas por delegaciones de Estado. ¿Y quiénes son esas delegaciones? Las delegaciones que deciden los gobiernos. Y si hay gobiernos que son elegidos, como ocurrió en Argentina con Milei y ahora en Bolivia, esperemos que no tengan esa mala suerte, la acción política exterior de esos estados ya sabemos que va a ser contraria a la visión bolivariana, a la visión de América Latina y el Caribe. Por eso empezamos hablando de la unidad de los pueblos y la importancia estratégica de la unidad en la diversidad y el protagonismo que ha ejercido en defensa de esa unidad el gran polo patriótico, rector del proceso revolucionario. La unidad es fundamental. Hay un debate ahorita en el seminario del PT de México y nosotros estamos llevando un tema porque no puede ser que hay partidos que tal vez no hicieron el trabajo necesario, entonces vemos a un Brasil debilitado, a Argentina perdida,
Esperemos que se reponga. Bolivia fue un debate importante porque fueron dos partidos, dos personas a quien queremos mucho, que no fueron capaces de ponerse de acuerdo. La unidad. ¿Cómo se llama el seminario? Partidos y una nueva sociedad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significan los partidos para crear una nueva sociedad? ¿Cuál es el sacrificio, la coherencia, la transparencia, la unidad de propósito, la ética? La ética. Sin ética no hay sociedad y no hay proceso revolucionario, que es lo que defiende Patria para Todos y el Gran Polo Patriótico, rector del proceso revolucionario. De eso no tenemos la menor duda. Unidad en la diversidad. Bueno, profesora diplomática, nos quedó corto el programa. Quiero agradecerle y en pantalla la invitamos cuando usted tenga su agenda. Estamos aquí a su orden. Bueno, muchísimas Quiero saludar al Gran Polo Patriótico, al Partido Patria para Todos y a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, porque es así. La claridad meridiana, las bases de cualquier sociedad es la ética, y en la ética, en el ámbito político que está en la Constitución, son los partidos que también deben regir como bases de organización para garantizar los fines últimos, que es lo que está en la Constitución. Muchas gracias. El domingo los invito a ti y a todos ustedes a compartir con nosotros, con el PPT, este sábado 27 a las 10 de la mañana en la Plaza Bolívar de Caracas, para hacer cumplimos 28 años de fundado. Ahí le rendimos homenaje a Alfredo Maneiro, el mentor político del PPT, pero también el padre de la patria. Sin Bolívar no somos nada. Y los invito para esa celebración, y además en la semana, nos estamos por definir el día, vamos a hacer un gran debate sobre la seguridad y defensa de la nación y el método para hacer posible que juntos defendamos esta patria que tanto amamos. Importante eso, porque dentro de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela hubo un congreso ahora, y nuestro capitán Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente, llevó este tema. La doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez también llevó el tema. O sea, todo esto va concatenado con las bases democráticas. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.